Hola amigos, bienvenidos a nuestra serie Una autoridad política mundial. Estamos estudiando Apocalipsis capítulo 17, el gran símbolo de la ramera montando la bestia. Y miramos en los capítulos anteriores aspectos históricos, como también aspectos bíblicos, especialmente del capítulo 5, el pseudo-mesianismo revelado, basado en Apocalipsis, de poderes infernales, terrenos, contra los poderes del cielo. Y en esta ocasión miraremos el siguiente capítulo, Babilonia la Grande, supremacía y caída. Hagamos un repaso de lo que ya miramos hasta esta parte. Aquí tenemos la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, llevando adelante cada uno su parte en la obra de salvación, parodiada por la Trinidad satánica. Esto es el antipadre, el anticristo, el antiespíritu santo, más conocido como el dragón, la bestia marítima y la bestia terrestre, que luego será llamada falso profeta. Estos poderes envían a sus respectivos representantes o embajadores a la tierra para llevar adelante una misión sumamente importante en ambos lados. En el caso de la Trinidad, revelada en capítulo 14, versículos 6 al 12, aparece la misión de los tres ángeles y su mensaje. Solemne, por cierto, pues allí se muestra que Dios inicia ya su hora de juicio e invita a todos a que adoren al Creador. Él reclama este planeta como su posesión al haberlo creado. Pero asimismo también denuncia de una manera solemne, sin mezcla de misericordia, a todos aquellos que permiten que se les ponga la marca de la bestia, el número 666, en la frente o en la mano. Y no obstante da un mensaje de esperanza cuando habla de aquellos que se resisten. Aquí está el aguante de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Por otro lado, la Trinidad satánica también envía a sus embajadores. En el capítulo 16 de Apocalipsis, versículos 13 y 14, aparecen de la boca de cada uno de estos tres poderes que salen tres espíritus inmundos a manera de ranas, que hacen señales mentirosas y van a los reyes de la tierra para engañarlos y llevarlos a aquel día tan grande de la batalla del Dios Todopoderoso llamada el Armagedón. Por lo tanto, una misión tan importante de ambos lados, mientras que Dios quiere salvar a todos los que pueda de este planeta, Satanás busca engañarlos a todos los que pueda y se va a llevar a cabo una lucha frontal entre ambos grupos y sobre todo que se nos invita a que no solamente discernamos el tema, que lo comprendamos, sino que también decidamos de qué parte vamos a estar. A continuación, vamos a mirar los principales versículos de Apocalipsis 17. Ya miramos al comienzo de la serie aquellos relativos a la aparición de la ramera, pero prestemos atención a algunos detalles que miramos a continuación. Apocalipsis 15:7 menciona que uno de los cuatro seres vivientes, acordémonos que son cuatro, que tienen diferentes formas, una de ellas como el león, puede haber sido león u otro animal, pero son seres vivientes que están delante de Dios, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Las famosas 7 plagas, en las cuales cuando se derrama ya no cabe la misericordia, no hay perdón de parte de Dios. Y uno de esos ángeles que reciben estas copas de plagas, toma parte al apóstol Juan, autor de Apocalipsis, y sucede lo siguiente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Notemos el detalle aquí, es que no hay retorno al castigo, la sentencia que hay contra la ramera, a pesar de que los hechos modernos dicen lo contrario. El hecho de que se esté moviendo el principal poder representante de esta supuesta época de paz, como es el ecumenismo, la unidad del amor, significa, a la vista de la Biblia, de Apocalipsis, que no hay solución, no hay retorno, a pesar de que la gente crea lo contrario. Acordémonos que no hace mucho se mostró un video de parte del poder papal donde se invita a diferentes referentes de las religiones mundiales. Si nos acordamos, aparece la dama budista con un fetiche, un ídolo, allí en sus manos. Lo propio también un islámico, un judío, un evangélico, en fin, y con el Papa católico, pues reunirse todos los representantes de las religiones. Y el argumento común era el amor, por lo cual se puede crear una sociedad basada en el amor, aunque haya diferencias
de pensamientos y doctrinas. En verdad, parece quimérico, iluso, porque la palabra de Dios más bien enseña lo contrario. En San Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús en su oración dirigida a Dios dice, y los discípulos oyen, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y luego entonces va a decir, para que todos sean uno. Entonces, es la verdad la plataforma de unidad que debiera haber entre los hombres y mujeres. Y al decir plataforma de verdad es la plataforma de la Biblia, donde Dios revela su voluntad, su enseñanza, lo que a Él le gusta, lo que le desagrada, y no lo que al hombre le parece, su opinión. Y por lo tanto, cuando construimos una sociedad basada supuestamente en el amor, pero que está en desacuerdo con la enseñanza bíblica. Y un ejemplo es que si Dios, a Él le molesta que el hombre se degrade postrándose ante una estatua. Este es el segundo mandamiento del Decálogo. No te postrarás ante imágenes. ¿Cómo podemos llevar adelante una sociedad ecuménica donde la dama budista, que uno respeta como ser humano, no se trata del punto de diferencia o discriminación de personas, sino de la práctica? Y esta dama pues presenta su ídolo, su fetiche del Buda, para que podamos estar unidos cuando Dios desaprueba esta conducta. Y así podríamos hablar de varios ejemplos. Esto significa entonces que a pesar de todo buen esfuerzo para una unidad ecuménica, el texto que estamos leyendo nos dice que hay una sentencia que no tiene retorno, hay un castigo. Y en consecuencia es muy importante que los hombres entiendan el planteo bíblico y tomen decisiones. En otras palabras, puedan dar un paso hacia atrás en el planteo que cada vez va creciendo más de un movimiento ecuménico universal donde van a entrar todos, religiosos y aún políticos, de otras religiones, buscando esta unidad. La palabra de Dios es clara al respecto. Miremos más todavía. Aquí tenemos a esta ramera, el texto dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí se nos presenta este poder religioso. Recordemos que la ramera representa la antigua esposa de Cristo que perdió a su marido, se separó del marido para buscar nuevos maridos, ya que no tiene el poder de Cristo. Miremos aquí la imagen que tenemos atrás. Esta iglesia de Roma preciosa, cuando Pablo escribe en el año 58 su carta a los romanos. No obstante, con el paso del tiempo se deteriora y se convierte en lo que hoy conocemos como es el sistema papal y su iglesia católica. Y no obstante, aquí el texto nos dice que lleva una copa llena de abominaciones, el vino de su fornicación, que hace que beba la gente y se entontezca, pierda su sensibilidad, no pueda discernir. Notemos que una persona alcohólica pierde su capacidad de percibir, está entontecida, embobada. En términos espirituales pasa exactamente lo mismo. Y aquí entonces este vaso lleno de abominaciones, que son las doctrinas que caracterizan a la mujer y que hace beber a la gente, hace que como un alcohólico no pueda discernir o percibir y en consecuencia cae allí en las redes de esta mujer sensual. Bien, es la imagen que tenemos acá. ¿Cuántos se están uniendo a este poder de un lado del mundo, del otro lado, o por necesidades, ya sea pacifistas que cesen las guerras o amenaza de guerras, o toda suerte de violencia, o aún catástrofes, y ver en esta mujer que ella tiene contacto con Dios, que habla con Dios, supuestamente, y que puede traer la paz que muchos anhelamos. Es tremendo el planteo, pero el texto bíblico ya lo anticipaba. Una ramera con la cual se fornica, y la copa allí es poderosa, y vamos a ir mirando más detalles al respecto. El texto sigue más diciendo, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Todo esto, el ángel de la copa, que tiene la copa y que habla con Juan, a Juan se lo va a aclarar. De modo que lo que vemos aquí en imágenes, simbólicas por cierto, el propósito es que el creyente pueda mirar en los símbolos la revelación de la voluntad de Dios. Miremos más acá, todavía esta mujer voluptuosa, sensual, estaba vestida de púrpura y escarlata. Notemos la vestimenta que se escoge, los colores también, que caracterizan los principales colores de los dignatarios de la religión popular. Y adornada de oro y de perlas, y tenía en la mano allí lo que le da su fuerza, su vigor. Un cáliz de oro o una copa de oro
llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El solo hecho de que algún mortal se arriesgue a acercarse a beber algo de ese vino, corre riesgo de entontecerse, de embobarse, de no discernir, como ocurre con el alcohólico. Y en consecuencia es misión de todo ser humano estar atento para que esa copa voluptuosa no, y si pasa por delante de nosotros, podamos discernirla y hacerle frente también. Aún más, en su frente llevaba un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Notamos? La palabra de Dios es clara al hablar la advertencia que se da de cuidarse acerca de este poder. Pero miremos algo asombroso y que impactó a Juan. El texto dice: vi a la mujer ebria, borracha, de la sangre de los santos. Es decir, entonces la copa tiene sangre, además de vino. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Qué significa pues entonces que la mujer beba con fruición, con gozo, con placer la sangre? Pues ella se gozaba destruyendo a los santos considerados herejes durante la época medieval, cuando eran martirizados, llevados a la hoguera, ejecutados, torturados, para que ellos depusieran su creencia. Acordémonos, por ejemplo, de los valdenses, albigenses, de las persecuciones durante las cruzadas o aún del Santo Oficio de la Inquisición, de lo cual vemos aquí alguna imagen. Tal vez algunos casos famosos, como el de Jerónimo Savonarola, quemado en 1498, que comentamos ya en otro capítulo, cuando él valientemente desafió al Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia. Savonarola, nativo de Florencia, se anima, como Juan Bautista en sus días, cuando censuraba el pecado de Herodes y su mujer Herodías, el adulterio de ambos. Aquí también Savonarola hacía lo propio contra este papa, pero él no pudo soportar esas palabras, a pesar de los desmanes y pecados que caracterizaban ese gobierno, que ordenó entonces llevarlo a la hoguera. Así como este, hay otros casos, pero asombroso es que no solamente se produce del lado católico. El espíritu diabólico también se puede dar en cualquier otro lugar, como ocurre ahora en el lado evangélico. Pensemos en Calvino, cuando cometió el mismo pecado de Rodrigo Borgia. ¿Cuál fue? El de molestarse con un compañero de armas, digamos, de la fe, como fue Miguel Servet. Pero lo quemó porque este hombre enseñaba herejías para Calvino, y tal vez lo sea, como es la oposición a la doctrina de la Trinidad. Al ser unitario, pues Calvino no soportaba esa doctrina. Este hombre, Servet, fue un gran médico, conocido por sus aportes a la ciencia sobre estudios de la sangre, y sin embargo, por sus ideas bíblicas, teológicas, lo mandó quemar también. Notemos que el espíritu de intolerancia se puede dar en cualquier terreno. Satanás entra y sale en los cuerpos de los seres humanos, y es muy delicado, por lo cual necesitamos absolutamente de la gracia y la protección del Señor. Pero aquí entonces que el ángel acude ante el asombro de Juan. El texto nos dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Notemos que el ángel está dispuesto a explicar cada parte de la visión, de la imagen que está contemplando Juan. Curiosamente, de la mujer apenas dará 1 o 2 versículos acerca de la fuerza de esta mujer, porque los detalles van a ir allí nomás en el capítulo, en aspectos que el ángel entiende que son necesarios resaltar. Pero Juan ni nosotros quedaremos en oscuridad acerca de lo que Dios quiere que sepamos. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Allí nomás en el capítulo 17, versículos 8 en adelante, el ángel dice: la bestia que has visto era, no es y será, y es también el octavo. Si reparamos en la expresión, aquí otra vez aparece el modelo de parodia, de burla de parte de Satanás, en este caso va a ser la bestia, contra la Trinidad y contra Cristo en particular. Cuando dice, era, no es, será. Esta es la historia de Jesús. Jesús fue en el tiempo, Él existió desde siempre, no es en algún momento cuando estuvo en la tierra y murió en la cruz del Calvario, y luego resucita, y Él es y será. Es así como también se presenta en el capítulo 1 de Apocalipsis. Quizás podemos leer el texto para mirar esta manera de expresarse el Señor acerca de sí mismo, y de lo cual entonces Apocalipsis
revela una parodia de parte del enemigo. Dice pues entonces Apocalipsis capítulo 1, dice, cuando le vi, versículo 17, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Notemos, el que vive, estuve muerto, pero he aquí que vivo para siempre. Bien, este es el reflejo de Satanás, es lo que quiere hacer, imitar a Cristo, imitar a Dios. Y Dios lógicamente no se lo va a permitir. En otras palabras, Dios nos revela a ustedes y a mí quién es Satanás, sus pretensiones a través de los textos bíblicos. Y si él quiere usurpar el lugar de Dios es muy delicado, es ofensivo para el Creador, pero la propuesta que trae Satanás a través de su vicegerente, que es el papado, es importante discernir, porque como ya hemos presentado en los capítulos anteriores, aquí hay una propuesta mesiánica para salvar el planeta. Ya consideramos oportunamente las diversas encíclicas, desde la infalibilidad papal en 1870, Pío IX, con la encíclica de Juan XXIII, 1863, La paz en la tierra, las del 2009 con Benedicto XVI, La caridad en la verdad, y con Laudato Si 2015 con Francisco I. Ya lo hemos estudiado. Hay una propuesta mesiánica, la autoridad política que salve al planeta. La pregunta es, ¿quién puede salvar este planeta sino solamente el Creador? Por eso el mensaje de los tres ángeles, que se tornen al Creador. Pero el texto todavía nos va a decir más. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esa expresión aparece 2 veces, versículos 8 y 11. Es muy triste pensar que tanta gente que nos rodea, familiares, amigos, gente que uno ama, sin embargo, en algún momento no nos podremos ver más por una diferencia, y es quienes están en el libro de la vida y quienes no lo están. Y el texto acá nos dice que los que no están, los que están aparte, alejados, son aquellos que tributan adoración a este poder enemigo. Y si nos acordamos cuando las visitas papales, cuánta gente aplaude, cuántos celebran toda iniciativa del papado. Uno puede decir quién somos nosotros para juzgar. Lógicamente, somos humanos. Uno espera estar anotado en el libro de la vida, pero el texto es claro y es bueno saberlo, que se adora a esta bestia todos aquellos que no están con el Señor y en consecuencia no están en el libro de la vida. Leemos ahí en este versículo. Tenemos más todavía, miramos acá a continuación. Esto para la mente que tenga sabiduría. Ya lo dice el texto bíblico de Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6, acerca de la sabiduría. Apocalipsis no es un libro, digamos, complicado, que uno entra y no sabe cómo salir, como un laberinto. Al contrario, la palabra significa revelación. Es decir, Dios le quita lo que está velado. Ese es el significado de Apocalipsis, palabra griega. Lo que está velado ahora está revelado. Pero hace falta sabiduría. Y Dios la da. Pero miremos en qué condiciones. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dios no puede apoyar a aquella persona que no tiene fe o que no busca sabiduría, o que duda acerca de la sabiduría que Dios le puede dar, o de la sabiduría que Dios da a otros y que es nuestro privilegio escuchar. Dios quiere que la sabiduría esté en el medio, y es lo que presenta el ángel. Leemos otra vez. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y a la vez son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro, que sería el séptimo, aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Hasta acá los 7. Pero aquí que aparece algo extraño. La bestia que era y no es también el octavo, y está entre los 7 y va a la perdición. Parece enigmático. 7, 8, 5 han caído,
Uno está en acción y hay un séptimo que está de camino, pero luego la bestia va a ser de octavo. Bien, vamos a mirar a qué se refiere. Acá tenemos entonces pasado, presente, que es lo actual, y futuro. En cuanto a la bestia, dice que era, no es y será. En cuanto a que era, fue el tiempo cuando persiguió. Según Apocalipsis 13, antes de la herida mortal del versículo 3, o herida de espada, dice el versículo 14. Es decir, durante los 42 meses de autoridad que el texto de Apocalipsis 13:5 dice que se le dio a la bestia autoridad sobre todo planeta y aún la capacidad de vencer a los santos y de destruirlos, dice también Apocalipsis 13. Período equivalente a los 1260 días de Apocalipsis 12:6, decimos días, años, y también a la expresión tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, 3 tiempos y medio, que aparece también en capítulo 12, 14. Todo esto es el tiempo del era. No es el tiempo de la herida. Apocalipsis 17:8 habla que 5 fueron y ahora no es. Habla tanto de las cabezas como de la bestia en este caso. Tiempo de la herida mortal, cesa la persecución. Acordémonos, esa herida se infligió en 1798 cuando se quitó al Papa Pío VI de Roma y se lo llevó preso a Aviñón en Francia. Pero hay aquí que la palabra habla de un tiempo futuro, que la bestia será. Está para subir del abismo, dice el versículo 8. Es también el octavo, y está entre los 7, y va a la perdición. Cuando se restaura el poder perseguidor, la herida mortal es sanada y vuelve a las andadas, diríamos nosotros. Aquí, amigos, hacemos un comentario. Se está hablando en profecía de asuntos futuros y dando por hecho ciertas cosas que hoy no las vemos. Un ejemplo es el caso de la persecución. Y alguno podría decir, ¿cómo usted puede afirmar que pasará tal o cual cosa? Respondo, la relación que hay entre la historia y la profecía. La profecía, si pudiéramos usar palabras fáciles y rápidas, diríamos que es la historia enrollada. Eso es la profecía. Usted toma una profecía, un rollo. Recordemos, antiguamente los libros bíblicos se hacían en rollos. Y la profecía, pues, era un rollo. Pero decimos, es la historia enrollada. Pero he aquí que ahora cuando hablo de historia, ¿qué es historia? Es la profecía desenrollada. Al hablar del futuro de la bestia, que dice aquí que está para subir del abismo, que es el octavo, que va a la perdición y que se restaura su poder perseguidor, es un libro en rollo, profético, futuro, y por lo tanto no lo vemos desarrollado, lógico, está en el futuro. Pero debido a que tenemos el pasado donde la historia está desenrollada, la profecía fue abierta, Apocalipsis capítulo 13, los 42 meses, el tiempo de persecución. Allí se nos revela qué es lo que hizo el mismo poder, que hoy amenaza volver en un será, en un futuro. El planteo es, ¿lo hará? ¿Volverá? Y entonces decimos, Dios nos reveló con un era y aún un es, o no es, como dice acá el texto. Un tiempo en el que podemos contemplar, ya en el pasado, abriendo la profecía y convirtiéndola entonces en la historia, al abrir el rollo profético, y ver que hubo tales cumplimientos que la profecía anunciaba y que la historia comprobó. Hablamos de las persecuciones durante el tiempo medieval, el oficio de la Inquisición, las cruzadas, enumeramos algunos casos. Pero aquí que tenemos el rollo futuro. ¿Se cumplirá? Pues esto es lo que Dios pide, que el hombre crea en su palabra, en el rollo profético, que crea en Apocalipsis y se deje guiar por la palabra de Dios para mirar entonces lo que este enemigo de las almas planea hacer contra nuestra propia salvación. Por eso el tema es importante. Más todavía, el ángel va a explicar acerca de las cabezas. Recordemos que eran 7 cabezas. Cuando dice 5 de ellos, hablando de los reyes, que estas cabezas eran reyes también. Acordémonos, esa fue una expresión que se usó. 5 de ellos han caído, versículo 10, que es equivalente al era de la bestia. ¿Quiénes son estos 5 reyes o reinos? Pues esta interpretación que ponemos acá, que en un momento más vamos a ver en imágenes, nos retrotrae al tiempo desde Babilonia, el imperio babilónico, un primer reino, luego el medo-persa, el siguiente, luego el de Grecia, luego el imperio romano imperial, pagano, después la Roma eclesiástica, papal, que durante 1260 años
llevó adelante la persecución. Todo esto es el tiempo de 5 de ellos, 5 han caído. Efectivamente, hasta 1798, que es el tiempo en que la profecía intenta situarnos, para luego ver la perspectiva del futuro, de lo que se va a venir. Luego entonces tenemos en las cabezas uno es, que es el tiempo del no es de la bestia. En otras palabras, la sexta cabeza o el sexto rey es al cual le llaman uno es. Luego viene un séptimo. En cuanto al uno es, notemos, como bien dice allí, la perspectiva del tiempo hacia el futuro, hacia el fin. Es como ponernos de este lado, ya miramos hacia atrás, ahora miramos hacia adelante, hacia el futuro. Dice más, representa la Roma eclesiástica después de los 1260 años de la persecución que se había profetizado, esto es después de la herida de 1798. Acordémonos, ya se dijo que esa herida comienza su proceso de curación 3 años más tarde, con el concordato celebrado entre los representantes de la Santa Sede y el gobierno francés llevado adelante por el primer cónsul Napoleón. Y en cuanto a las cabezas, viene una séptima cuando dice, el otro, que es el séptimo, aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Comenta más, es la Roma eclesiástica con su poder de persecución ya restaurado. Pero a la vez también es el octavo, esto es la bestia, estamos hablando de 7 cabezas, y cuando aparece el octavo es la misma bestia, y es de entre los 7. Entonces, uno de los 7 es la bestia, y allí entonces es sumamente interesante discernir de qué se está hablando. Miremos entonces aquí la misma expresión, pero ahora vamos a mirarlo en imágenes. Aquí tenemos pues entonces Daniel capítulo 2 y capítulo 7, que va a ser la base del desarrollo histórico de los imperios, tanto de Daniel como también de Apocalipsis. Dice allí entonces, en Daniel 2, tenemos la estatua con sus diferentes partes y que representan reinos. Nos acordamos, Daniel capítulo 2, cuando el joven Daniel pues le dice al rey, tú eres esa cabeza de oro, y después de ti vendrá otro reino, y efectivamente, allí tenemos entonces en las bestias del capítulo 7, los animales que van a representar simultáneamente los períodos de las partes de la estatua. Al decir pues entonces el león alado, representa la cabeza de oro de la estatua. Y estamos hablando del reinado de Nabucodonosor, de Babilonia. Luego el oso, que tiene una parte más elevada que otra, un reino combinado de Media y Persia siempre fue superior a Media, pero estuvieron juntos aliados, 3 costillas en la boca, y que el texto en Daniel 7 dice, devora mucha carne. Luego entonces, el tercer poder, un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y allí en Daniel se estudia que se trata del imperio de Alejandro Magno, y que le sucedieron 4 generales a la muerte del principal gobernante. Y luego después de ello viene un cuarto imperio, y es un imperio terrible y representa al imperio romano secular, imperial. Tiene sus dientes de hierro, sus patas terribles para pisotear, y 10 cuernos que lo caracterizan. Ya en el capítulo 7 se nos va a hablar incluso de un cuerno pequeño, pero el capítulo 7 y 8 tratan de un tema, hay un cuerno adicional. Bien, lo que miramos acá es que en estos poderes va a surgir, 3 de ellos caen, nos menciona en el capítulo 7, para mostrarnos que aquí hay un poder extraño, que va a ser el quinto. Esto es la Roma eclesiástica, como miramos allí en el grabado. Bien, esta Roma eclesiástica la miramos en Apocalipsis 13. Y curiosamente, este animal lleva en su cuerpo todos los signos del libro de Daniel. Esto es la boca de león, acordémonos de Babilonia, tiene las patas de oso, acordémonos de Medo-Persia, tiene el cuerpo de leopardo, acordémonos del gobierno de Alejandro Magno, tiene aún sus 7 cabezas, nos hace acordar al dragón del capítulo 12 de Apocalipsis, que representa a Satanás. Están unidos ambos poderes, y a la vez 10 cuernos, como los 10 cuernos tanto de Apocalipsis 12 del dragón, Satanás, como de la bestia indescriptible de Daniel 7, que representa al imperio romano. Lo cierto es que estamos mirando aquí entonces el quinto poder, la Roma eclesiástica, como miramos allí en la imagen. Pero luego entonces viene un sexto poder. ¿Y cuál es? Siguiendo entonces el hilo de pensamiento de Apocalipsis 13, si había una bestia marítima, tenemos a continuación una bestia terrestre. Esto es, uno es.
Y efectivamente, el ascenso del gobierno americano con el paso del tiempo, al decir que surge de la tierra. Acordémonos de los padres peregrinos cuando vienen a poblar aquí o a vivir en este país y comienza a surgir las colonias, toda la historia de Estados Unidos. Pero aquí que lo que tiene cuernos de cordero y parece animal manso, luego se transforma porque habla como dragón. Es un tema sumamente interesante que se estudiará en otra ocasión más detalles acerca de esta bestia. Esta es la sexta. Pero aquí que entonces se nos habla de una más. El otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Se trata del séptimo poder. Preguntamos, ¿quién podrá ser ese séptimo poder? ¿Dónde lo podemos rastrear? Pues en el mismo capítulo de Apocalipsis. Si Apocalipsis capítulo 13 nos habla de la bestia marítima que representa el sistema papal. Luego la bestia terrestre, que posteriormente se le llamará falso profeta y que representa el gobierno de Estados Unidos. El texto nos va a decir en Apocalipsis 13 que se le ha permitido hacer engaños al punto de hacer bajar fuego del cielo para que los hombres sean engañados y se les ponga una marca, el 666. Pero aquí que surge un nuevo poder y que va a estar ya simbolizado con el séptimo, la séptima cabeza o séptimo rey. Pero ¿quién es? El texto de Apocalipsis 13 lo menciona. Nos acordamos que esta bestia que anda caminando, a ella se le construye, o frente a ella, o inspirada en ella, una estatua, una copia, una imagen de la bestia. ¿Nos acordamos? Bien, de eso trata entonces el séptimo poder, y aquí lo tenemos, cuando el falso profeta o bestia terrestre hace bajar fuego del cielo para que todos adoren a la imagen de la bestia. Y esa imagen es un calco de la principal bestia marítima. Por eso aparecen las dos allí. Que si antes estaba inerte como simple estatua, acordémonos de Daniel capítulo 3, donde se nos habla de una estatua ante la cual había que postrarse. Y los 3 jóvenes hebreos de Daniel 3 se resistieron. Bien, algo similar ocurre con una estatua a la cual hay que postrarse, so pena de ser castigados con pena de muerte, si no se adora esta imagen o séptimo poder. Pero cuando se nos habla de un octavo poder, ¿quién podrá ser? Bien, miremos acá el triste caso de la misma bestia, y especialmente cuando ataca a quien fuera su jinete, la ramera. Tal como leemos el texto de Apocalipsis 17, 16, que nos dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Haremos un comentario sobre este tema casi al final de esta presentación, un tema sumamente importante. ¿A dónde va a terminar todo este proceso de apostasía universal, planetaria, que se está haciendo contra la voluntad de Dios? Así pues, miramos entonces los primeros 7 poderes y el octavo, que es la misma bestia y que está dentro de los 7. ¿Quién podrá ser? Pues la Roma eclesiástica, al decir que está dentro de los 7. Sería el quinto poder. Pero aquí que presentamos otra interpretación novedosa de hace un tiempo, donde se presentan que los 7 reyes serían los 7 últimos papas y aún un octavo. Hacemos la aclaración que esta interpretación trae sus verdaderas falencias. Este servidor no se suscribe, lo traigo a modo de comentario para que conozcamos, pero también sus falencias. Esto significa que quienes trajeron este planteo lo hacen pero con un riesgo grande de una interpretación que consideramos errónea. Leamos el texto primeramente, lo tenemos al pie, donde dice Apocalipsis capítulo 17, versículos 10 y 11, lo siguiente: 5 han caído, uno es, el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia es el octavo y es de entre los 7, pero va a la perdición. Eso, así dice el texto de Apocalipsis 17, 10, 11 y la forma como aquí está ilustrado. Esto significa que desde supuestamente la curación de la herida, con el concordato de Letrán celebrado en febrero del año 1929 con Pío XI, allí supuestamente correrían entonces con la curación de la bestia la enumeración de los 7 reyes o 7 papas. A esto se le llama la teoría de los 7 reyes y papas a la vez. El punto es, recordemos que si la curación se produce en 1929, ya dijimos que hubo un inicio
3 años después de la herida mortal de 1798, cuando en 1801 se celebra el primer concordato entre la Santa Sede y Francia, y comienza el proceso de curación. Lógicamente, lo del concordato de Letrán es sumamente importante, interesante a la vez para la historia, pero miremos el detalle de esta teoría. La teoría de los 7 reyes papas. La base argumentativa que se trae es que, así como las 4 cabezas que surgen del leopardo alado de Daniel 7, esto es el imperio griego, representan los 4 reyes que se levantan a la caída del primer rey, Alejandro Magno, y estos 4 generales que le suceden, o 4 cabezas, son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, según Daniel 7, versículo 6, capítulo 8, versículo 22. Así ocurre también con las 7 cabezas de la bestia roja, o bestia escarlata de Apocalipsis 17. Representarían supuestamente a 7 personas, así como fueron 4 generales, 4 personas, acá también 7 reyes, gobernantes que surgen de ese poder. Ese es un argumento que se presenta. ¿A partir de cuándo? Luego que la bestia está para subir del abismo e ir a perdición, nos dice el texto. Se interpreta que luego del tiempo del la bestia sube del abismo en su proceso de curación en 1929, fecha de la llamada sanación de la herida con el concordato de Letrán, por el cual el papado recupera la independencia de los estados pontificios anexados a Italia desde 1870. ¿Hasta cuándo? Hasta que va a perdición en ocasión de la segunda venida de Cristo. Hasta acá estamos leyendo los argumentos de esta teoría que se tornan interesantes, podemos decir así. Aún más, la cabeza herida y sanada, basados en Apocalipsis 13:3, que dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Los intérpretes de esta teoría de los 7 reyes papas consideran que el terrible suceso sufrido por el Papa Juan Pablo II, herido de bala por Mehmet Ali Aka en mayo 13 de 1981, si nos acordamos, y alabado por millones cuando recuperado el Papa perdonó a su agresor. Allí cumple con la profecía de la cabeza herida y sanada. O sea, estamos hablando de la 6ª cabeza. En verdad, estaremos frente a 2 sanaciones, la de 1929 y la de 1981. ¿Sí? Si podemos ver ese planteo de estas 2 curaciones. Todavía más, Juan Pablo II y el 666 interpretan además que su nombre latino cumple, y entonces sí decimos erróneamente, con el número de la bestia 666, cuando estos intérpretes aseguran que se dice en latín Johannes Paulus. Acordémonos que la U es V chica, y vale 5. Lo que está en rojo pues son los números romanos, sumados los cuales daría 666. Johannes Paulus Secundo, que es 666, cuando lo correcto es Secundus. Esto aparece allí en una página del Vaticano donde dan los nombres de los papas en su formato latino. Y entonces, en cuanto a Juan Pablo II, da precisamente ese nombre, Johannes Paulus Secundus. Y entonces, en consecuencia, la U de Secundus, o V, da 5 más, 671, por lo cual entonces la teoría se cae. Y esta gente suponía que sería el 8º papa después de la renuncia del 7º Benedicto XVI en febrero del año 2013, si nos acordamos. Ello se consumaría, decía esta gente, a través de la posterior resurrección de Juan Pablo II para tomar la sede de Pedro o la manifestación de su demonio. Incluso hay videos al respecto que muestran allí en internet de que Juan Pablo II resucitaría, pero al entrar entonces Francisco I, esa teoría cayó. Notemos que se está especulando demasiado, pero aquí hay una verdadera base errónea, porque el nombre de Juan Pablo II no da 666. A esto se agrega un detalle interesante, y es el listado de San Malaquías, aquel sacerdote irlandés muerto por 1148, cuya obrita, la lista de papas, se publica en 1595, e interesan los últimos, y ellos tienen que ver con nuestra época. Antes de mirar esta nota, comento que este hombre escribió en latín, y los intérpretes de este escrito, recordemos que fue un simple sacerdote, que él escribió en forma enigmática, pero los estudiosos eruditos suponen que allí hay un mensaje cifrado, y especialmente para nuestros días, que se aplicaría
cada frase, cada lema que él escribió para los papas, hasta llegar, curiosamente, al último, que sería el actual Francisco I. Miremos. El lema 105, Malaquías de Armagh, él publicó, dijo así: Fides intrépida. ¿Qué significa la fe intrépida? Y se aplica a Pío XI. Estamos hablando del Concordato de Letrán en adelante. Así también, Pastor Angelicus, Pastor et Nauta, Flos Florum, de Medietate Lunae, de Labore Solis, de Gloria Olivae, etc. Son las frases que él pone, los significados que miramos allí en español, y cómo se aplican a los respectivos papas sucesivos desde el Concordato de Letrán. Pero lo que interesa es el actual, Francisco I. En el lema 112 aparece la expresión en latín: in persecutione extrema, sacre romana ecclesia, se debit Petrus romano, etc. en latín, y la traducción en español, que es lo que nos interesa. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, dice entonces San Malaquías, se sentará en el trono Pedro el Romano, quien alimentará a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones, tras las cuales la ciudad de las 7 colinas, o sea Roma, será destruida y el juez terrible, el Dios del cielo, juzgará al pueblo suyo. Fin. Notemos, este hombre muere en 1148 y escribió estas frases enigmáticas. Y extrañamente se van cumpliendo, por lo menos van encajando cada frase con su respectivo supuesto papa. Pero el último llama la atención, que después de ello no habría más. Se terminaría entonces el papado. Lógicamente, es un escrito humano, pero aquellos que interpretan la teoría de los 7 papas reyes también se valen de esto para decir: estamos en las últimas. Pero recordemos, amigos, que si Francisco I, él fallece, nadie desea la muerte de nadie, pero si a él le toca fallecer y sobreviene otro nuevo papa, estas teorías pues caen por su peso. Tanto la de San Malaquías de Armagh como la teoría de los 7 papas reyes. Y creemos que no es apropiado enseñar estas cosas valiéndose de suposiciones, sino por la segura palabra de Dios y bien interpretada también. A esto se suma que hay algunos detalles que son importantes, como este. El principio apotelesmático, esto es, los múltiples cumplimientos que algunos autores sacaron, para decir que en el caso de los 7 montes o 7 reyes, que se aplica históricamente, que es lo que hemos comentado con imágenes desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, etc., también tiene otro cumplimiento con supuestos papas desde el Concordato de Letrán. Múltiple cumplimiento. Bien, esa es la interpretación que se trae, pero aquí hay algunos problemas. Y uno de ellos es este que está acá. Es la presión de tiempo. La frase, es necesario que dure breve tiempo, hablando del séptimo, conlleva el argumento de tiempo, o como este servidor llama, presión de tiempo, similar al de los llamados tiempos literales de Daniel 12, que allí se habla de 1260 días o 3 tiempos y medios, 1290, 1335 días, y quienes buscan aplicar en forma literal para estos días que estamos viviendo, creando una presión. Esto es, al cumplirse los tiempos, Cristo vendría. Y hay una prohibición acerca de poner tiempos antes de la segunda venida. Ya vamos a mirar. Miremos acá más todavía, cuando dice que hay una velada fecha para la segunda venida de Cristo, según subsista el 7º u 8º papa gobernante. Recordemos el caso de Matusalén, cuyo nombre significa el hombre que se envía o el hombre del dardo. Su muerte, con sus 969 años, en el mismo año del diluvio, y la raíz de la palabra hebrea para muerto, que está presente en su nombre, Matusalén, implica una palabra que significa muerte también. Entonces hicieron suponer que su nombre entrañaba algún enigma. Es el caso, por ejemplo, del diccionario exhaustivo de nombres bíblicos, como miramos allí los autores. Ellos proponen para Matusalén el siguiente significado: su muerte traerá juicio, o cuando muera sucederá. ¿Qué significa? Que Matusalén era una profecía viviente. Como que Enoc, el papá, pues al nacer su hijo, al ponerle el nombre, supuestamente inspirado por Dios, le puso que cuando suceda o cuando muera va a ocurrir. Efectivamente, Matusalén murió y días después sobrevino el juicio del diluvio. ¿Sí? Esa es la interpretación que se hace con respecto al nombre Matusalén. En este caso pasa algo similar con el 7º u 8º papa.
y es que estando el séptimo con el octavo, que es Francisco I, supuestamente sucederá la segunda venida. La pregunta es, ¿y si Francisco I fallece y le sucede un nuevo papa? Se terminó la teoría. Y la fe nuestra no se puede basar en especulaciones, sino en la segura palabra de Dios. Y esta interpretación adolece de grave defecto, y este es uno. Dijimos la presión de tiempo, y sobre todo porque hay una restricción angélica, un juramento solemne de parte del cielo de no poner tiempos antes de la segunda venida. Miremos. La teoría de los 7 reyes papas viola el solemne juramento de tiempo de Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 al 7, que leo a continuación. Luego entonces leeremos un comentario del espíritu de la profecía. Elena White va a dar un comentario, pero antes leo el juramento, que dice así. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Así el texto pues está indicando que no habría más tiempo. ¿Pero qué tipo de tiempo? ¿Tiempo histórico? ¿Tiempo cronológico? No, es tiempo profético, cálculos proféticos, porque el texto está diciendo que no habría más tiempo, sino que en los días de la voz del siguiente ángel que tiene que tocar, significa que el tiempo corre, lo que llamaríamos el tiempo histórico, el tiempo normal, común, de nuestros días diarios. Pero lo que es tiempos proféticos o cálculos proféticos, eso ya está prohibido. Dios no quiere que esto ocurra. Notemos que este tema del juramento solemne se lo entiende más a la luz del otro juramento solemne, similar a este, de Daniel capítulo 12. Y curiosamente, ambos juramentos solemnes tienen sus mismos elementos, pero invertidos. En Daniel 12 hay un juramento solemne, allí el versículo 7, de un ángel que jura por el que vive por los siglos de los siglos, y ahí menciona 2 elementos. Él cierra uno y abre el otro, mientras que Apocalipsis 10 hace exactamente lo mismo, pero lo invierte. Abre uno y cierra el otro. A ver, ¿de qué trata entonces? Acá tenemos en Daniel 12, cuando dice en forma solemne que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Se abre el tiempo por 3 tiempos y medio, pero se cierra el símbolo. Cuando se le dice a Daniel, anda Daniel, cierra las palabras, séllalas hasta el tiempo del fin. ¿Notamos? 2 elementos. Se abre el tiempo, se cierra el símbolo. Será por 3 tiempos y medios, pero Daniel, tú vete porque las cosas están selladas. Pero aquí que en Apocalipsis 10 se da el juramento, segundo y único juramento en la Biblia, ambos son similares, juramentos solemnes por el que se jura en el nombre de aquel que está en el cielo, pero se invierten los términos. Aquí dice se cierra el tiempo y se abre el símbolo, que el tiempo no sería más, pero ahora sí entonces se abre el símbolo, y esto es la invitación para que miremos Apocalipsis como un libro accesible, lleno de símbolos, con una condición: no pongan tiempo. No enseñen a la gente como ocurrió, si nos acordamos, en el año 2011, tanto en el mundo hispano como en el americano. Predicadores que anunciaban que Cristo vendría para octubre del año 2011, si nos acordamos, el americano para mayo del año 2011 también, y que mucha gente tomó alarma, se publicaron afiches, carteles, aquí en este país, Estados Unidos. Y finalmente pasó el año sin pena ni gloria, decimos. Y mucha gente quedó chasqueada, lastimada, porque depositaron fe y dinero para apoyar estos movimientos, olvidando que había un juramento solemne, que aquí en Daniel decía, sí se abre tiempo, será por 3 tiempos y medios, pero cierra el símbolo, Daniel. Guarda las cosas, sella las palabras. Y aquí al revés, aquí se cierra el tiempo, tiempo simbólico, ¿ya entendemos? Tiempo profético, y se abre el símbolo. Bien, esto es lo que está pasando con la teoría de los 7 reyes papas. Se abre un tiempo profético en la persona del Papa viviente, séptimo u octavo. Allí Cristo viene, como Matusalén. Está alguien vivo y en algún momento viene la venida. La reflexión es, ya estamos en el octavo, supuestamente. ¿Y si él fallece? ¿Cómo podemos predicar estas cosas? No es justo. Miremos el comentario que hace el espíritu de la profecía, Elena White, cuando comenta. Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, de Apocalipsis 10,
no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, o tiempo cronológico o histórico, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo o cálculo definido. Después de este lapso que ahora abarca, según Apocalipsis 10, lo que sucede con la ingestión del librito dulce, acordémonos que allí en Apocalipsis 10 se le dice a Juan, toma el librito del ángel, cómelo, te será dulce en la boca y amargo en el vientre. Después de esa experiencia, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado, el que más se llega, es el de Daniel capítulo 8, 14, que habla de las 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado, y ese cálculo llega hasta 1844. Notamos, hay un juramento solemne, y es lo que Dios quiere que se preste atención. No se excite a la gente hablando de alguna profecía viviente tipo Matusalén, que allí se produce, cuando muera se producirá. No hay tal cosa aquí en esta teoría, reitero, porque la interpretación más común es que son reinos, no reyes, sino poderes que se movieron en el tiempo. Y ya que la bestia marítima carga su boca de león, sus patas de oso, su cuerpo de leopardo, y todas las características de las bestias de Daniel 7 desde Babilonia, decimos entonces que desde Babilonia en adelante aparecen los reinos, y ya miramos, los 7, dijimos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, la Roma imperial, y quinto, la Roma eclesiástica. Luego el sexto, tenemos sexto y séptimo en Apocalipsis 13. ¿Nos acordamos? La bestia terrestre y luego la imagen de la bestia. Y el octavo es el mismo poder, la bestia, y especialmente la Roma eclesiástica, que es el octavo, y va a llevar el ataque hasta el final. Miremos todavía más. Este es el detalle geográfico que se nos da acerca de las 7 colinas de Roma, y un detalle interesante al respecto. Notemos que el Vaticano está hacia el lado occidental del río Tíber, que atraviesa Roma, allí en un círculo, es el lado occidental, al costado entonces el río Tíber. Y al extremo derecho, pues entonces tenemos las 7 colinas enumeradas allí. En la imagen del centro, las colinas, o cerros, o collados, y entonces la altura, como miramos allí, la colina Aventino, de 47 metros, el Capitolino, de tantos metros, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. Vemos otra imagen también, el Vaticano está hacia el lado occidental, un detalle interesante que ahora comentamos, y las 7 colinas de Roma del lado oriental o lado derecho del río Tíber. Y entonces este detalle interesante, y es que la relación entre montaña y colina. La palabra oros, orus, que se lee ahí del griego, que significa montaña, y bunos, bunú, que significa colina, significa lo siguiente. En el caso de monte es gran elevación natural de terreno. Colina o collado es una elevación natural de terreno menor que una montaña. En Lucas 3:5 como en 23:30 aparecen las dos palabras, y una de ellas aparecerá para nuestro interés en Apocalipsis 17, la mujer sentada sobre 7 montes o colinas, 7 oros o bunos, usando la expresión griega. Miremos acá, Lucas 3:5, se bajará todo monte y collado, es decir, oros el primero, bunos el segundo. En 23:30, comenzarán a decir a los montes, a oros, caed sobre nosotros, y a los collados, a los bunos, cubridnos. Pero 17:9 nos dice que la ramera está sentada sobre 7 montes o montañas, oros. La realidad geográfica es que Roma está sentada sobre 7 bunos o colinas, no montañas. ¿Cómo se explica esto? Bien, miremos acá, son detalles para ahondar en el significado de la ramera montando a la bestia y las 7 cabezas o montañas o montes. Los autores clásicos tales como Horacio, Virgilio, Marcial, Cicerón, Propercio, consideraban a Roma la ciudad de las 7 colinas. Pero miremos esta interpretación que se afecta, futurista. En 1929 se dio al papado las actuales 44 hectáreas de la colina del Vaticano, al occidente del río Tíber. Pero la profecía apocalíptica se refiere a las famosas 7 colinas situadas al oriente del Tíber, de cuyo seno surge la comparación con los 7 reyes. Entonces reflexionamos en esto. ¿De dónde surgen los últimos 7 u 8 papas? Del oriente, la antigua Roma, donde la mujer está sentada sobre 7 los montes, o del occidente,
donde geográficamente está la ciudad del Vaticano, del lado occidental, del lado izquierdo del río Tíber. Todavía más, otro remache. Considerando que la moderna Roma comprende ambas márgenes del río Tíber, la de la izquierda y la de la derecha, los preteristas católicos, aquellos que creen que la profecía se aplica solamente en el pasado, defienden que la ramera está asentada sobre la antigua Roma, la imperial, la de 7 colinas, edificada al oriente del Tíber, y que las 7 oros, ore, allí en plural griego, que significa montañas de Apocalipsis 17, no se relacionan con el Vaticano, que está al occidente del Tíber, que está alejado de las famosas 7 colinas. La relación entre monte y colina. Un ejemplo, Monte de Sión, llamado Monte de Sión, pero en realidad se trata de una colina, la colina de Sión, como lo señalan los diccionarios bíblicos, el caso de Vila, Nelson y otros más. En otras palabras, el uso de uno y otro es intercambiable. Da igual usar monte o colina para expresar allí un lugar, sobre todo cuando ha sido famoso como el Monte de Sión. Pero miremos esto. El significado de monte y la relación entre monte y rey. Monte, usado figuradamente, entraña un significado mayor que el mero geográfico. Tiene que ver con poder, gobierno. Tal el caso de Isaías 2, pero vamos a mirar Jeremías capítulo 51 como ilustración. Allí se habla de un monte, no colina, y que se aplicará a Nabucodonosor. Jeremías capítulo 51, versículos 24 y 25, leemos de esta manera. Acordémonos que estamos mirando los detalles respecto de monte y colina, y si se aplica esto a los 7 papas también. Creemos que no, pero miremos el detalle. 51, 24, 25. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea y todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, es decir, Babilonia, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Notemos que aquí se está hablando de un monte o montaña como poder. Y la ramera está sentada sobre 7 montes, que antiguamente se creía que era la ciudad de Roma. Pero al decir montes, y la ciudad de Roma está en colinas, significa entonces que son 7 reinos, 7 poderes, como el de Nabucodonosor. En Daniel 2, versículo 44-45, también se habla de monte como reino. Esta analogía no permite sostener que los 7 montes representan reyes individuales, o sea, los papas, sino primeramente reinos, gobiernos, del cual o de los cuales uno es el papado. Aquí tenemos entonces la ciudad de Roma, el río Tíber, que la atraviesa, y en la margen izquierda occidental entonces la ciudad del Vaticano. En la margen derecha oriental están las 7 colinas de Roma. Pero ahora sí entonces nuestra parte final, y es la autoridad política mundial. Cuando dice los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregar su poder y su autoridad a la bestia. Miremos un comentario del espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10, recordemos que era la base para que conozcamos acerca del espíritu de la profecía. Elena White escribe para 1891 lo siguiente: estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una alianza de las fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa que lo hubo en el tiempo medieval. La libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de la conciencia, como lo hizo antes el papado, cuando persiguió a los que se atrevían a no conformarse con los ritos y las ceremonias religiosas del romanismo. Y esta misma autoridad política mundial es autoridad religiosa mundial, porque el texto nos dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Notemos qué imagen triste, el dragón pues destruyendo a sus súbditos, atacándolos. Como miramos allí, cuánta gente que van a descubrir tarde, y especialmente en la última parte de esta presentación, tarde descubrirán el error de no haber escuchado las advertencias oportunas del Señor. Notemos acá entonces de esta autoridad religiosa mundial lo siguiente, sigue Elena White comentando. En la lucha que se librará en los últimos días estarán unidos en oposición al pueblo de Dios
todos los poderes corruptos que se han apartado de la lealtad a la ley de Jehová. En esta lucha, el día de reposo del cuarto mandamiento, el sábado, será el gran punto en disputa, pues en el mandamiento del día sábado se identifica al gran legislador como el creador de los cielos y de la tierra. Por algo aparecía el primero de los 3 mensajes angélicos: adorad al creador que hizo el cielo y la tierra. Y el único de los 10 mandamientos que habla de un creador y de una creación es el cuarto mandamiento. Aún más, comenta esta autora para 1899, así se representa el poder papal que con todo engaño de iniquidad, por medio de una atracción superficial y un despliegue fastuoso, engaña a las naciones prometiéndoles, como Satanás a nuestros primeros padres, todo bien a los que reciben su marca y todo daño a los que se oponen a sus falacias. El poder que tiene la más profunda corrupción interior hará el mayor despliegue y se vestirá con las más esmeradas señales de poder, atractiva como la imagen de la mujer y atractivo el poderío para atraer a la gente. La Biblia dice claramente que esto cubre una maldad corrompida y engañadora. Cuando el texto dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así entonces, este versículo que nos dice, ya la parte final de Apocalipsis 17, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y no obstante, también Apocalipsis comenta este detalle que leemos acá, de que será pisoteada, como leemos. Dejamos ahí pendiente esta lectura para llegarnos a esta que consideramos importante. Notemos esta. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esto de quemarla con fuego ya se nos anticipa que Dios lo va a hacer en su juicio de Apocalipsis 18, leemos ahí también, versículos 7 y 8, y a la vez la cita de 2 de Reyes, capítulo 9, 35 y 36, nos remite a cómo Jezabel fue devorada por los perros. Allí dice que solamente la calavera se le encontró porque los perros se la comieron toda cuando ella fue atropellada y cayó. Así esta mujer será puesta, que había liderado, pero sus poderes que le acompañaban, esto es la bestia y los cuernos y las cabezas, van en contra de ella. ¿Cómo ocurrirá esto? Bien, otra vez el espíritu de la profecía nos trae luz. Y amigos, leemos esta última cita para que estemos muy atentos. Esto va a pasar. Y Dios quiere con tiempo que estemos sabedores y especialmente tomemos acciones al respecto. Miremos. Elena White escribió en El conflicto de los siglos, páginas 711, 713 al 14, lo siguiente. Tales son los juicios que caen sobre Babilonia en el día de la ira de Dios. Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Este es el tiempo de la caída de las plagas. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. Y estos pastores infieles van a estar representando todo lo que es religión en la ramera que ahora va a ser devorada. Y aquí se nos explica cómo podría pasar. Indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra esos pastores las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos, o como dice la profecía, para devorarles las carnes a toda esta gente religiosa que los había conducido a un abismo, porque en las plagas allí descubren su verdad, están perdidos y aparece el advenimiento del Señor. Pero termina la cita diciendo, las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios, supuesto culpable de las plagas, se emplean ahora para matar a sus enemigos, que son estos falsos pastores. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Miremos otra vez la imagen acá terrible de a dónde termina esta mujer que fue la reina de la tierra y tomará el poderío universal la bestia con sus 7 cabezas y sus 10 cuernos.
Amigos, así estamos llegando al final de esta presentación. Babilonia la Grande, supremacía y caída, 8º capítulo de la serie Una autoridad política mundial. Nos queda un capítulo más y esperamos vernos hasta nuestro siguiente encuentro. Gracias por acompañarnos.